Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Estudios sobre la Neutralidad. Hoy me acompaña George Varga, un alto diplomático húngaro que, entre otros cargos, fue embajador ante la OSCE, donde estuvo del lado ruso en la disputa antes de que estallara la guerra, antes de que se convirtiera en la guerra a gran escala que conocemos hoy. Quiero hablar con él sobre esto y sobre la política europea. Así que, George, bienvenido. Gracias por la invitación. Me alegra mucho que hayas aceptado, porque has trabajado en este ámbito tan delicado como diplomático. También he tenido el placer de hablar con Benoît Paré, que fue observador de la OSCE. Estuvo allí sobre el terreno, registrando los intercambios de fuego en varias zonas de Ucrania y en ambos lados del frente. Tú tenías un puesto diferente dentro de la OSCE. ¿Podrías explicarlo un poco? ¿Cómo llegó la OSCE a estar allí y en qué consistieron tus 4 años de servicio? Sí, como sabemos, la OSCE es la principal organización para la seguridad y la cooperación en Europa. La organización adoptó su nombre actual en Budapest en diciembre de 1994, durante la Cumbre de Budapest. En el caso del conflicto en Ucrania, la OSCE estableció 2 misiones. Una de ellas operaba en el territorio de Ucrania, en todo el territorio, y la otra misión se creó en Rusia, a lo largo de la frontera estatal ucraniano-rusa, que no estaba controlada por el gobierno ucraniano después de 2014. Esta misión en Rusia fue aquella en la que serví como jefe de misión entre 2017 y 2021, sucediendo a un colega suizo. Esta misión tenía el mandato de observar la situación en 2 puestos fronterizos, el cruce de la frontera por personas y por vehículos. La misión llevó a cabo esta tarea en virtud de su mandato desde julio de 2014 hasta el último día de septiembre de 2021. Contábamos con más de 20 observadores de distintos países. La OSCE tiene 57 estados participantes, y una de las herramientas de que dispone es el uso de misiones. Durante ese periodo, la OSCE en 16 misiones y oficinas en estados participantes, principalmente en el espacio postsoviético y en los países post-yugoslavos. Entonces, cuando empezaste a trabajar allí, ¿fue sencillo? ¿Era un mandato fácil? ¿Estaban las cosas en orden o cómo era? Sabes, creo que el trabajo, como el de un profesional, fue fácil porque ser imparcial, ser objetivo, observar e informar de lo que ves, creo que es una tarea muy sencilla. Por supuesto, el trabajo diario en una sección fronteriza, en un régimen 24/7 sin ningún descanso, era algo diferente. Significaba que mis colegas sufrían mucho por la rutina diaria de trabajar en una frontera estatal no controlada por una de las partes. Recibimos, creo, la ayuda que podíamos esperar. Rusia era el país anfitrión. Teníamos una oficina en una pequeña ciudad no muy lejos de la frontera, y desde allí visitábamos la frontera todos los días. Los equipos de observadores fronterizos permanecían en esos puestos de control y no los abandonaban. Y sin ninguna interrupción cumplimos con este mandato. Durante estos 7 años, la misión observó a unas 25 millones de personas cruzando por los 2 puestos fronterizos, alrededor de 250,000 camiones y unos 80,000 autobuses. Eso significa que en la región separatista vivían entre 4 y 5 millones de personas. Más tarde, a partir de 2017, esta región fue cerrada del lado occidental por las fuerzas ucranianas. Así que la población solo podía salir de la región hacia Rusia, quizá para trabajar o visitar a sus familiares. La única dirección abierta para ellos era hacia Rusia.
Quiero decir, esto es algo que, en general, especialmente en los debates occidentales, a menudo se olvida, ¿verdad? Las regiones separatistas y las personas que vivían allí tienen una relación muy estrecha, en realidad bastante natural con Rusia, y la guerra probablemente solo haya intensificado eso. También tendemos a olvidar que muchos de los refugiados ucranianos en realidad fueron a Rusia, ¿verdad? Así que cualquiera que tuviera un pasaporte ucraniano cuenta como refugiado ucraniano si tuvo que marcharse. Una breve interrupción, porque me prohibieron recientemente en YouTube. Y aunque he vuelto, esto podría volver a pasar en cualquier momento. Así que por favor considera suscribirte no solo aquí, sino también a mi lista de correo en Substack. Es pascalyotath.substack.com. El enlace estará en la descripción más abajo. Y ahora volvamos al video. ¿Cómo experimentaste entonces la interconexión entre las regiones separatistas, las regiones del Donbass y Rusia, en una época en la que la idea, también por parte de Rusia, seguía siendo mantener el Donbass dentro de Ucrania? Quiero decir, en mi opinión, hasta 2021, esa no era una estrategia discutida, ¿verdad? Eso era lo que se suponía que debía ocurrir. Los acuerdos de Minsk debían conducir a una reintegración adecuada del Donbass en Ucrania. ¿O cómo lo percibiste tú? Sí, por supuesto, éramos conscientes, como observadores que trabajaban en la frontera, de que los acuerdos de Minsk servían como un instrumento para reintegrar la región del Donbass en la vida política, económica y social de Ucrania. Creo que el primer error se cometió ya en 2015, en la aplicación del acuerdo de Minsk, porque Ucrania tenía la obligación, según el acuerdo de Minsk II, de cambiar la constitución a favor de la descentralización, otorgando cierta autonomía a la población de los distritos separatistas, Lugansk y Donetsk, para que tuvieran derechos especiales en esta región. Ucrania debería haber cambiado la constitución, pero esos cambios no se han producido hasta el día de hoy. Y Rusia, como país vecino, como gran potencia con millones de rusos étnicos en la vecindad directa y decenas de millones de hablantes de ruso en Ucrania, de Minsk. Desafortunadamente, los dos garantes, Francia y Alemania, en mi opinión, no hicieron lo suficiente para presionar a Ucrania a seguir los puntos del acuerdo de Minsk. Entre estos puntos, creo que el primero era el más importante, porque ya era una señal política en aquel momento de que Ucrania, o más bien las diferentes fuerzas políticas en Ucrania, no querían aplicar el acuerdo de Minsk. Y a partir de 2020, podemos encontrar en línea que el liderazgo ucraniano casi oficialmente se negó a implementarlo. Por supuesto, en mi opinión, esa fue una de las motivaciones del lado ruso para lanzar más tarde, en febrero de 2022, esta acción militar. Dejaste tu cargo en 2021, ¿verdad? 4 o 5 meses antes de que comenzara la operación militar a gran escala, como la llaman los rusos. ¿Cuál era tu opinión cuando te fuiste? ¿Esperabas que derivara en la guerra en la que se convirtió? ¿O la guerra, una vez que llegó, también te sorprendió? Sabes, en aquel momento tenía la sensación de que este proceso iba a conducir a una especie de situación político-militar. Significaba que podría producirse una operación militar, porque ya entonces podíamos identificar algunos hechos detrás de este proceso político, concretamente la negativa de Ucrania a aplicar el acuerdo de Minsk. Detrás de eso también podíamos ver otros pasos. Durante esos años, entre 2014 y 2022, Ucrania estaba siendo preparada como futuro miembro de la OTAN, lo cual también era una señal para Rusia. Y en parte, Ucrania estaba siendo preparada para la guerra, como supimos más tarde por las declaraciones o entrevistas concedidas por la canciller Merkel de Alemania y el presidente Hollande, el antiguo presidente francés.
Significa que ambos garantes confirmaron que los acuerdos de Minsk sirvieron como una especie de retraso, dando a Ucrania tiempo para prepararse para una guerra con Rusia. Y detrás de estas razones o motivaciones del lado ruso, podemos identificar otro factor muy importante que les preocupaba: los derechos de las minorías. La nueva élite política que llegó al poder en febrero de 2014 abolió derechos clave de las minorías en Ucrania. Esto afectó a las minorías polaca, húngara, rumana y búlgara, minorías de Estados miembros de la UE. Pero la abolición de esta restricción los derechos de minorías para mis rusos étnicos y decenas de millones de hablantes de Ru. And 10 millions of Russian speakers. And the Minsk Agreement. El acuerdo de Minsk probablemente podría haber resuelto este problema para la minoría rusa tras su aplicación y la reintegración de los distritos separatistas en la vida social y política de Ucrania. Probablemente, esta cuestión de los derechos de las minorías se habría solucionado. Pero sin la aplicación del acuerdo de Minsk, sin una cierta autonomía para estas minorías, Rusia tenía muchos motivos para considerar que la situación no podía prolongarse. La cuestión de la adhesión a la OTAN, la falta de aplicación del acuerdo de Minsk, la ausencia de derechos de las minorías para los rusos étnicos y los hablantes de ruso, la preparación de Ucrania para una guerra con Rusia y la preparación de Ucrania para una posible adhesión a la OTAN. Todo esto, creo, conformó el trasfondo de la decisión de Rusia a favor de la acción militar. Ahora bien, después de que eso comenzara, quiero decir, usted como diplomático húngaro, y la posición de Hungría ha sido, desde el principio, en realidad muy neutral, diría yo. Han intentado fomentar el fin de lo que estaba ocurriendo y al mismo tiempo, por supuesto, cumplir con deberes muy importantes hacia la Unión Europea y mantener la solidaridad. ¿Cómo evalúa usted esta posición húngara? En mi opinión, Viktor Orbán fue el único estadista europeo que intentó seriamente impulsar un enfoque diplomático para poner fin a los combates. ¿Cuál es su valoración? Sabes, este año estoy muy orgulloso de ser húngaro, porque la neutralidad que mencionas creo que es la mejor opción hoy en día y habría sido la mejor opción para la Unión Europea. La absolutización de la guerra en Ucrania, en mi opinión, ha creado el caos actual en las relaciones internacionales. Este caos es el resultado de las malas respuestas de Occidente colectivo al conflicto en Ucrania desde 2014 y de las malas respuestas a la guerra desde 2022. Y me alegra mucho, aunque no represento la posición oficial del gobierno húngaro, poder expresar mis opiniones de forma independiente. Pero como he dicho, estoy muy orgulloso de poder apoyar plenamente la posición húngara actual. Porque la única manera de poner fin a este conflicto, de terminar esta guerra, es detener la absolutización de la víctima, la absolutización del agresor y la absolutización de la propia guerra. En otras guerras no vemos este tipo de cosas. No demonizamos a Estados Unidos en el caso de las acciones militares contra Irán, Venezuela, Nigeria, Siria, Irak o cualquier otro país. No deshumanizamos al agresor en esos conflictos, acciones militares o guerras. Y creo que es para estabilizar de nuevo Europa, para hacer de Europa una vez más un continente de paz y libertad, y para raíz de la esencia de la Unión Europea, el WIS in húngaro. I think the only way is the Hungarian one. Y podíamos ver que Hungría era más neutral, y también Turquía, y hoy Eslovaquia y la República Checa están siguiendo esta dirección. Éramos más neutrales que la Austria o la Suiza neutrales. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y eso significa que los políticos y los gobiernos pueden comportarse de una manera normal, analizando la situación y representando el interés nacional. Hoy estoy convencido de que Suiza o Austria, las poblaciones de estos países, no están interesadas en una guerra en Europa.
Pero estos países están financiando esta guerra. Estos países, como países neutrales constitucionalmente, están violando sus propias constituciones cada día. Y creo que la posición húngara y la política del gobierno húngaro en este ámbito pueden considerarse un ejemplo muy positivo. Can be considered as a very positive example. Can we talk about this? Because, this is one of Podemos hablar de esto, or decoration porque este es uno de los temas centrales, quizá el tema central, de mi canal y de mi investigación, ¿verdad? Lo que acabas de exponer muestra que existe una enorme brecha entre los países o las comunidades políticas que tienen una política de neutralidad que va de la mano con declaraciones de neutralidad, tal vez en la Constitución o en documentos de política exterior, por un lado, y la política real de la neutralidad, cuando los estados intentan seguir lo que intuitivamente reconoceríamos como neutral. Incluso los estados miembros de la OTAN, como Turquía y Hungría, pudieron desempeñar un papel más neutral, en el sentido de relacionarse con ambas partes. in the sense of engaging with both parties, and I must emphasize it's engagement with both sides and not. Y debo enfatizar que se trata de mantener el compromiso con ambas partes, no de aislarse de ambas. Pudieron hacerlo gracias al acceso que tenían y a la forma en que abordaban sus propios intereses de política exterior. Mientras que Austria, Suiza e Irlanda también, en buena medida, ya sabes, practicaban una especie de neutralidad de papel que en el ámbito político se traducía en un apoyo de más o menos un 95% a lo que hacía una de las partes. ¿Podrías hablar un poco sobre cómo Hungría logró relacionarse con ambas partes, a pesar de estar vinculada por tratado a una de ellas? Bound by treaty to one of the sides. Yes, as I said, I cannot formulate. Como he dicho, no puedo hablar desde dentro del gobierno, pero con los años me he dado cuenta, y estoy muy orgulloso de esta orientación, de que la cuestión principal en la elaboración de políticas es representar el interés nacional. Y si el gobierno húngaro considera que la guerra va en contra de ese interés nacional, entonces no podemos apoyar las sanciones. Creo que la gente de nuestro país no está interesada en esta absolutización actual de la guerra. El chantaje a través de sanciones se ha convertido en la característica principal de las relaciones internacionales de hoy, donde se presiona a los países para que cumplan las normas de otros. Countries should comply with the rules of others. If you don't comply, Si no cumples las normas, también serás sancionado mediante sanciones secundarias. Esto significa que un grupo de países, el Occidente colectivo, Estados Unidos y la Unión Europea, están sancionando a todos los países del mundo, porque estas sanciones afectan a todos. Los corredores de transporte, la energía, el espacio aéreo, todo está bloqueado y paralizado por las sanciones. Cuando Hungría se convirtió en miembro de la Unión Europea, esperábamos que Bruselas hiciera la política exterior, las oportunidades económicas exteriores, de transporte, bancarias y otras, para los actores económicos húngaros, para ayudarles a llegar a todo el mundo. to help them to reach out to the whole world. It means it was the advantage. Significa que esa era la ventaja de la pertenencia a la UE para Hungría y para otros nuevos Estados miembros de la UE, y esperábamos ese comportamiento de Bruselas. Our economic actors Pero hoy nuestros actores económicos se enfrentan a una situación en la que Bruselas, la Comisión Europea, está introduciendo nuevas limitaciones y nuevas sanciones casi cada día para los actores económicos de los 27 Estados miembros de la UE. Exacto. Significa que tenemos 19 paquetes de sanciones. Y estas sanciones funcionan como una camisa de fuerza. Una camisa de fuerza que limita las oportunidades de los actores económicos de los 27 Estados miembros de la UE. of the 27 EU member states. Why does it work? Why ¿Por does qué Hungary funciona? not just ¿Por say qué that Hungría no dice simplemente que no? Se necesita unanimidad, ¿verdad? Hungría tiene en efecto un veto. Cada Estado miembro tiene un veto, pero no pueden usarlo. Quiero decir, ¿por qué hay una ola tan fuerte que arrastra a todos, incluso cuando va claramente en contra del interés nacional? It's clearly against the national interest. Yes, you are right. And
Sí, tienes razón. Como podemos ver, Hungría se unió a esta política de sanciones porque quería ser un socio leal de la UE, sin impedir que la mayoría de los Estados miembros de la UE aplicaran su política exterior. Y por supuesto, durante este proceso y a lo largo de estos años, tuvimos muchos momentos de decisión en los que Hungría necesitó ejercer su derecho de veto. Pero de nuevo, hay un problema. La absolutización de la guerra significa que estamos afrontando una degradación moral dentro de la UE. Si se utiliza el derecho de veto sobre un paquete de sanciones o una medida concreta, algunos países dicen que Hungría debería abandonar la Unión Europea, que Hungría está bloqueando la política exterior de la UE. Pero nadie dice eso cuando Estados Unidos ejerce su derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU 20 veces seguidas, porque es Estados Unidos. Espero que el proceso continúe y que no solo Hungría, sino también otros países se den cuenta de que la mejor dirección es poner fin a esta guerra y llevar este proceso a su conclusión. Sabes, hace poco tuve un intercambio de correos muy interesante con alguien que argumentaba de forma muy convincente que las sanciones son en realidad una manera de expresar soberanía, porque es un acto soberano, ¿verdad? Es una herramienta de política exterior utilizada por la institución que gobierna un determinado lugar. Y podemos ver cómo Estados Unidos ha estado utilizando estas sanciones desde siempre, durante mucho tiempo. La UE, durante mucho tiempo, no lo hacía. Luego empezó, pero no aplicaba sanciones secundarias. Se sumaba a las existentes y utilizaba sanciones solo hacia el exterior. Y ahora está empezando a usar sanciones hacia el interior, incluso contra individuos, lo cual es, en cierto modo, la forma definitiva en que un soberano designa a sus enemigos y aliados, tanto fuera como dentro. Y esto, de nuevo, forma parte de esta silenciosa apropiación de soberanía desde el nivel inferior. Porque, por supuesto, la ONU es un Estado-nación. Hungría sí lo es. Pero estamos en este extraño proceso en el que el centro de Bruselas está arrebatando cada vez más derechos soberanos. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que los Estados miembros europeos van a permitir que ocurra, que cada vez más soberanía pase a la UE, sin que se haga adecuadamente mediante un referéndum, o incluso a través de debates, cuando poco a poco simplemente empieza a trasladarse al nivel superior? We can see some efforts from the side of Creo que podemos observar algunos esfuerzos por parte de ciertos poderes regionales europeos, interesados en concentrar el proceso de toma de decisiones en Bruselas y en quitar algunas competencias al nivel nacional a los Estados miembros. Están aprovechando la oportunidad que ofrece la guerra en Ucrania, porque mediante la absolutización de este conflicto, pueden apelar a la necesidad de centralizar nuestro proceso de toma de decisiones. answer the new challenges only in a compact way. It means we have a lot of slogans. Significa que tenemos muchos eslóganes sobre cómo la burocracia europea actual está actuando en contra de la soberanía de los Estados miembros. Y como he dicho, la absolutización de la guerra, sí. Y en mi opinión, no deberíamos pensar siempre dentro del marco de absolutizar distintas guerras o conflictos, porque nos enfrentamos a conflictos todos los días. Se avecina el asunto de Groenlandia, se avecina el asunto de Venezuela y otros conflictos también. Esta es la historia de la humanidad. Y un gran grupo de políticos europeos, en mi opinión, querría aprovechar indebidamente la guerra actual en Ucrania para centralizar la Unión Europea y convertirla en una especie de Estados Unidos de Europa o algo parecido. Creo que estos conceptos están enfrentados entre sí, y yo soy partidario del soberano. I am supporter of the sovereign one. Sí, quiero decir. Creo que mucha gente en Europa es, por un lado, consciente de que Europa necesita convivir, así que tiene que haber algún tipo de estructura. Por otro lado, a los húngaros les gusta ser húngaros y a los suizos les gusta ser suizos, y entendemos que hay una diferencia. Pero esa tensión siempre ha existido.
Además, por otro lado, el proceso de intentar empujar a todos en la misma dirección, lo cual, por supuesto, beneficia al que está en la cima y dice a los demás a dónde ir. Bueno, ese que estaba en la cima durante mucho tiempo solían ser los Estados Unidos. Ahora, por primera vez, el que está en la cima está mirando a los más pequeños y diciendo, oye, ¿puedo quedarme con esa parte? ¿O me la voy a coger yo mismo? ¿Cómo crees que el asunto de Groenlandia? O, mejor dicho, déjame reformularlo. Estados Unidos hizo muchas cosas que son tan obviamente contrarias al derecho internacional, las normas que, ya sabes, especialmente los europeos suelen profesar como la soberanía. Quiero decir, la invasión de Venezuela, la guerra la guerra de 12 días contra Irán, lo que está ocurriendo. Quiero decir, el genocidio en Gaza, la forma en que se invadió Irak, las acciones en Siria, los altos del Golán y así sucesivamente. Hay tantos ejemplos de cosas que fueron claramente contrarias al derecho internacional y de algún modo la UE las aceptó. Pero ahora se trata de su propio pedazo de tierra. ¿Cómo crees que les está afectando esto ahora? También estamos observando lo que ocurre en Davos en este momento. Yes. I think that, Sí, creo que con la administración Trump, el realismo político volvió a la política internacional. Y no me sorprendió porque bajo la administración Biden vimos un enfoque liberal de las relaciones internacionales, aún impulsado por los intereses nacionales de Estados Unidos, pero revestido de razones morales y un enfoque basado en valores. Hoy la administración Trump está utilizando un enfoque más directo basado en el realismo político y para mí, eso no es una sorpresa. Mi punto de partida para evaluar la política exterior de la administración estadounidense es siempre el mismo, la guerra en Ucrania. Desde el punto de vista de la guerra en Ucrania, en mi opinión, la administración Trump está desempeñando un papel positivo, porque ya durante la campaña de 2024 y después de llegar al poder, el presidente confirmó que quería poner fin a esta guerra. Marco Rubio, el secretario de Estado, dijo el 6 de marzo del año pasado que la guerra en Ucrania es una guerra por delegación entre Estados Unidos y Rusia. Para mí, ese fue un punto de inflexión muy importante, porque era fundamental reconocer la base de esta guerra. Tras la declaración de esta guerra por delegación por parte de la nueva administración, me sentí más tranquilo, porque creí que entraríamos en una nueva fase y avanzaríamos rápidamente hacia el fin de la guerra en Ucrania. No ocurrió, y lamentablemente no ocurrió debido al comportamiento de la élite europea que se oponía a la política del nuevo presidente de Estados Unidos de poner fin a la guerra. Como nos dimos cuenta el 2 de marzo, si no recuerdo mal, 6 semanas después de que el presidente Trump llegara al poder, se formó en Londres la coalición de los dispuestos. Y durante este año podemos ver la vacilación de la administración estadounidense a la hora de poner fin a la guerra o apoyarla. Porque Estados Unidos tiene un doble papel en la guerra de Ucrania. Participa en una guerra por delegación, como reconoció Marco Rubio, y al mismo tiempo intenta ser mediador entre Ucrania y Rusia. Y este doble papel, creo, es una tarea muy difícil. Entonces, ¿lo ves como un doble papel real o simplemente lo piensas de esa manera? Porque otras personas dicen que es una farsa, ¿verdad? Es un velo sobre la realidad. Y la realidad fue admitida por el señor Rubio. Es una guerra por poderes. Así que, si la guerra sigue un año después, la conclusión lógica es que la administración estadounidense actual sigue dispuesta a librar una guerra por poderes. Quiero decir, en cierto sentido, no están dispuestos a rendirse, probablemente por tener más margen de maniobra, ¿no? Continúas la guerra porque no se ha alcanzado un acuerdo diplomático, un acuerdo mutuo sobre lo que sería una solución adecuada para ambas partes. Así que continúas la diplomacia por otros medios, ¿verdad? Como nos enseñó el señor Clausewitz. Pero si lo interpretas como un problema de doble papel,
Es como decir, de acuerdo, por un lado tenemos a quienes todavía quieren librar la guerra por poderes. Por otro lado, tenemos a personas, como el señor Trump, que seamos benévolos y digamos, en realidad quieren ponerle fin. Entonces, ¿cómo crees que está funcionando esto? How do you think this is working? As I said, I assess the situation. Como dije, evalúo la situación desde el punto de vista de la guerra en Ucrania. La nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, firmada hace 2 meses, es un paso positivo para mí porque confirma el principio Monroe. No puedo decir que este principio moral sea una herramienta óptima para todos los países, pero desde la perspectiva de poner fin a la guerra en Ucrania, da esperanza de que, si Estados Unidos considera el hemisferio occidental una esfera de interés exclusiva, entonces también debería respetar los intereses de seguridad legítimos de otras grandes potencias. Legitimate security interests of other great powers. We cannot expect Russia. No podemos esperar que Rusia o China respeten la doctrina Monroe en el hemisferio occidental sin permitirles el derecho a perseguir intereses de seguridad legítimos en sus propias regiones. Esta es una gran contradicción. Podemos reconocer los intereses legítimos de Estados Unidos en Cuba, pero no podemos reconocer los intereses de seguridad legítimos de Rusia en la vecina Ucrania. Esa es una gran contradicción. Deseábamos que se murders de crisis de vecinos en 1962. El miembro histórico Khrushchev y Fidel Castro tomaron de decisión muy sensata de desescalar la situación. Decision to de-escalate the situation. Yeah, so when you're saying Sí, entonces cuando dices que esto te da esperanza, te refieres no a la esperanza de un mundo justo, porque obviamente la doctrina Monroe no es justa, sino a la esperanza de evitar una guerra entre las superpotencias, una guerra nuclear que podría aniquilarnos a todos. Quiero decir, esperas ese tipo de realismo, que es necesario un equilibrio para prevenir una tercera guerra mundial que lo consuma todo. an all-consuming third world war? Yes, I think the basis of this. Sí, creo que la base de este caos actual debería eliminarse. Si Estados Unidos espera respeto de otras grandes potencias en el hemisferio occidental, no podemos estabilizar el mundo sin conceder derechos similares a esas potencias también. La base del caos actual es que no hay reglas. Estados Unidos reclama el derecho de considerar todo el hemisferio occidental como propio, pero la Federación Rusa no puede defender a los miembros de la minoría étnica rusa en Ucrania. Y si lo recuerdas, podemos comparar la situación en Kosovo y la situación en Ucrania desde el punto de vista de la defensa de los derechos de las minorías nacionales. Estados Unidos, desde otro continente, vino a bombardear a los serbios en nombre de la defensa de los derechos de las minorías nacionales en Kosovo. Pero en el caso de Ucrania y Rusia, negamos los derechos legítimos de la Federación Rusa a hacer cualquier cosa. Y de nuevo, esto muestra la degradación moral de Occidente colectivo, de cierta manera, porque no puedo entender por qué la Unión Europea ha estado dispuesta a tolerar la discriminación de las minorías nacionales en Ucrania. Como húngaro, tengo experiencia con nuestro grupo minoritario húngaro allí, y cada grupo minoritario sufre mucho en Ucrania después de 2014. Y Ucrania, como miembro asociado de la Unión Europea y futuro miembro, como oímos cada día, no puedo entender por qué los políticos europeos no obligaron a Ucrania a otorgar a las minorías nacionales los derechos necesarios, porque también es un factor de seguridad. Y no puedo entender a los expertos del Consejo de Europa ni de la OSCE, a los expertos en el ámbito de las minorías nacionales, de la OTAN o de la Unión Europea. Un experto en política de seguridad debería reconocer que es un factor de seguridad muy peligroso si millones de personas pertenecientes a un grupo étnico o hablantes de una lengua diferente son tratadas como un desafío para la seguridad. En el caso de Ucrania, el país vecino es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, una potencia nuclear, una gran potencia,
Y este Estado no tolerará la falta de derechos de las minorías en su vecindad inmediata, del mismo modo que Estados Unidos no toleró la falta de derechos de las minorías en otro continente, en el caso de Serbia. On the other continent, in case of Serbia. Yeah. I mean, this is the sad point where Sí, quiero decir, este es el triste punto en el que la aceptación o el rechazo de los derechos de las minorías suele tener algo que ver con los intereses directos de la superpotencia, de la gran potencia implicada. Y de ahí provienen, por supuesto, todas las acusaciones de hipocresía. Pero, embajador Varga, esto ha sido muy interesante. Le agradezco todos estos testimonios y su análisis. Para las personas que quieran leer más de usted, ¿hay algún lugar donde publique con regularidad o de forma ocasional? I try to be very passive. Sometimes Intento ser muy pasivo. A veces cuando me pongo nervioso, escribo y acepto mis acordes, pero intento mantenerme pasivo. But I try to be very passive. Vale. Eso significa que si empezáis a ver muchos artículos del embajador Varga, sabréis que nos estamos adentrando en tiempos de nervios. I have some articles in German, Tengo algunos artículos en alemán, han aparecido en Alemania y Suiza, also in Hungary. y en Hungría tenemos medios de comunicación regionales y nacionales en los que también he publicado, pero como no me interesa un nivel de actividad muy alto. In a very high level activity. En ese caso, te invitaré de nuevo aquí, quizá con un par de colegas más del servicio diplomático. Siempre es un placer hablar con diplomáticos. Por supuesto, no me negaré. Gracias, le volveremos a tener aquí. Embajador George Varga, gracias por su tiempo hoy. Gracias de nuevo por la invitación.